¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de historia para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y espero que ustedes ya estén listos y emocionados con todo su material, manos limpias, porque esto va a comenzar ya. Claro, en cuanto llegue el profesor Víctor. Que de hecho me dijeron que nos mandó un mensaje, pero no lo había podido leer hasta... Yo sé que esto no se hace, ustedes disculparán. Es el profesor Víctor diciendo que por hoy no va a poder llegar, pero nos mandó una nota muy interesante y que les voy a poner ahora mismo en su pantalla. Miren, ahí está, y es muy pertinente con el tema del día de hoy. Dice, suman 200 mamuts en Santa Lucía. El rico yacimiento de fósiles se ubica a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, en los terrenos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se construye en la base militar de Santa Lucía. El lugar, a inicios de junio, se reportó el descubrimiento de unos 60 mamuts y prácticamente en unos cuantos meses, los hallazgos se han triplicado. Además de que ya se cuenta con un inventario de más de 8,000 huesos. Bueno, si ustedes quieren saber un poco más, los invito a que exploren y que investiguen en diferentes periódicos, revistas, de qué es lo que se ha hallado. Es muy interesante, ¿no creen? Pero yo les pregunto, ¿cómo creen que llegaron esos mamuts ahí, esos huesos? ¿Qué hacen tantos mamuts juntos enterrados en un solo lugar? Y lo más importante, ¿ustedes qué creen que nos puedan contar esos restos? Nos pueden contar muchísimas cosas. Y la primera es, ¿por qué creen ustedes, piensen que somos ahorita un hombre prehistórico? ¿Para qué nos serviría cazar un mamut? ¿Qué podríamos hacer con él? Pensemos que a lo mejor vivimos en una comunidad que es un poco grande. Entonces, si cazamos un pajarito, pues no nos alcanzará para alimentar a toda nuestra comunidad. Pero ¿qué pasa si cazamos un mamut? Y nos tendremos que vestir porque no hay tiendas de ropa, no tenemos zapatos, por las noches nos da mucho frío y nuestras viviendas, pues si solamente tenemos unos cuantos palos de madera para sostenerlas, pues se nos puede colar el agua, el viento. ¿Ustedes qué creen que harían? Cazar un mamut. Efectivamente, con un mamut que cacemos entre toda la comunidad, nos podemos alimentar con su carne, podemos cubrirnos, utilizar la piel y hacer ropa, cubrir nuestras viviendas. ¿Y qué creen? Nada tiene desperdicio. Los huesos los podríamos utilizar también como herramientas, utensilios, lo que nosotros queramos. Y para eso, yo los invito a que ustedes tomen su libro de historia para sexto grado. Recuerden que si no lo tienen, lo pueden consultar en la página de conalitec.cep.gov.mx y en las páginas 28 y 29 encontrarán el tema A la caza del mamut. Y si me acompañan, vamos a hacer una breve lectura de lo que les estaba comentando hace un momento. Aquí está, ustedes encontrarán el tema A la caza del mamut, que vamos a comenzar a leer. Y dice, a lo largo de la historia, los animales han sido indispensables para la supervivencia y el desarrollo del ser humano. En la prehistoria, la carne y las pieles de animales sirvieron como alimento y vestido. Con los huesos se elaboraban armas y utensilios. Además, se empleaban para la construcción de viviendas. Entre los animales de caza se encontraban los mamuts, parecidos a los elefantes. Migraron de África hace 3.5 millones de años y llegaron a Europa, Asia y América, donde se adaptaron a regiones naturales como la estepa, la sabana y el bosque. Tenían un pelaje que llegaba a medir hasta 90 centímetros de largo, lo que les permitía soportar climas fríos. Sus enormes colmillos les servían para protegerse y para desenterrar de la nieve algunas hierbas. El mamut era de gran tamaño, por eso, para cazarlo, lo perseguían hasta conducirlo a un pantano donde quedaba atrapado. Una vez ahí, los cazadores le arrojaban lanzas y flechas. Se extinguieron hace 10,000 años debido a los cambios climáticos que alteraron su hábitat
y su casa. ¿Qué les pareció esta información? Ustedes anoten lo que les parezca más relevante porque después tendremos una actividad. Pero ahora vamos a ver un video para que puedan complementar la información. Pongan mucha atención. Se conoce como Pleistoceno o Edad de Hielo a la etapa geológica que comenzó hace 2,5 millones de años y terminó hace apenas 10.000 años. A pesar de que Norteamérica permaneció congelada durante siglos, la Cuenca de México mantuvo un clima templado. Fue un refugio para muchas especies, un paraíso para algunos gigantes que vivieron y se alimentaron en lo que sería, milenios más tarde, una de las zonas metropolitanas más pobladas del planeta. El territorio mexicano a finales de la Edad de Hielo era recorrido por mamíferos enormes. Los más grandes de todos eran los paquidermos, elefantes prehistóricos. Se cree incluso que en esta región y en aquel momento vivió el mayor número de ellos en todo el mundo. Aquellos animales eran el gonfoterio, el mastodonte y el más grandioso de todos, el mamut, que rebasaba el tamaño de cualquier animal terrestre actual, con 5 metros de altura y un peso aproximado de 10 toneladas. Sin duda era un mundo regido por gigantes, y los mamuts eran los animales más poderosos de todos. Sin embargo, no estaban exentos de los peligros que representaba vivir en una región rodeada de volcanes activos. La actividad volcánica era continua e intensa. A pesar de los peligros que constantemente amenazaban a las manadas de paquidermos, estos tuvieron una época dorada en el México prehistórico. Aún al pie de los volcanes de la cuenca central, hubo tiempos magníficos en que el paisaje era transitado por aquellos herbívoros colosales. Hace 10.000 años, al final de la Edad de Hielo, todo el territorio mexicano era una región propicia para los antiguos elefantes. Se han encontrado vestigios de ellos en todo el país, en los estados del norte, del centro, incluso en el sureste, en las costas del Caribe. Existen muchas evidencias que la Cuenca de México era un territorio con grandes poblaciones de mamuts. Los restos no solo se han encontrado en Tocuila, sino en diversas zonas de la Ciudad de México. Durante la construcción de la línea 4 del metro a principios de los años 80, sorpresivamente, se encontraron en las excavaciones vestigios del Pleistoceno. En la estación Talismán del metro, si nos fijamos en los símbolos que nos van determinando en qué estación estamos, la que corresponde a esa estación es precisamente un mamut, porque a la hora que estaban haciendo los cimientos para hacer esa excavación, se encontró un mamut completo. De manera que los usuarios de la estación Talismán se topan con los restos de un mamut pleistocénico cuando hacen sus viajes urbanos. Los elefantes prehistóricos, además de su enorme tamaño y su gruesa piel, poseían largas y formidables defensas.
Las piezas dentales que erróneamente llamamos colmillos, en realidad se trata de dientes incisivos modificados. Pertenecientes a una familia muy antigua, originaria de Norteamérica, los gonfoterios siguieron diversas rutas de migración. Se desplazaron lentamente hacia los extremos sur y norte del continente. Migraron a Asia y a Europa, e incluso exploraciones recientes de espeleobusos mexicanos los han hallado en la península de Yucatán. Los gonfoterios medían cerca de 3 metros de altura. Sus dientes, con terminación en forma de pala, apuntaban hacia el suelo, lo que les permitía excavar la tierra. Aunque parecidos a los elefantes actuales, su trompa era más corta y el cráneo más chato y alargado. En cambio, los mamuts medían por lo menos 4 metros de altura hasta la cruz del lomo y 5 metros al tope de su cabeza. Pesaban 10.000 kilos, unos 4.000 kilos más que el elefante actual. Necesitaban consumir alrededor de 2 toneladas de alimento vegetal cada semana. Sus defensas también eran más largas que las de los elefantes africanos. Los mamuts eran sin duda los animales más poderosos del Pleistoceno mexicano. En su territorio imponían la ley no del más feroz, sino del más grande y majestuoso. Expulsaban con facilidad de sus zonas de alimentación a cualquier intruso. Se puede conocer la edad individual que alcanzaban estos animales gracias a las líneas de crecimiento de sus largos dientes. Cuando eran crías e incluso en su juventud, podían ser presa de los temibles depredadores de la edad de hielo, como los dientes de sable. Pero un mamut adulto no tenía depredadores. No ha existido en tierra firme ningún otro mamífero más fuerte e imponente. Una criatura casi invencible. Casi. Un pequeño cazador se convirtió en una amenaza constante. Un depredador astuto y hábil, engañosamente frágil, que incluso ha sido acusado de acabar con toda la población ancestral de elefantes, el ser humano. Existen evidencias en diversas partes del mundo de que los seres humanos cazaron constantemente a los elefantes prehistóricos. Su carne, sus huesos, sus pieles, satisfacían muchas de las necesidades primordiales de la vida cotidiana, incluidos los materiales para refugio y herramientas. Actualmente en México, entre los cerca de 300 sitios en que se han encontrado restos de elefantes antiguos, en 17 de ellos existe evidencia de que hubo intervención humana en la vida de este animal. Con respecto a que si hubo caza de los mamuts por el humano, esto sí se ha demostrado en varias partes del mundo, aún en México. Sin embargo, no necesariamente es una caza activa como muchas veces se ha ejemplificado, sino sí una caza pasiva en la que el humano aprovechaba animales que podían estar heridos o aún recién muertos para aprovechar toda esa gran cantidad de carne, de la piel que tenían estos animales. Los contextos arqueológicos tienen esta evidencia de puntas de flechas donde sabemos que mataban mamut, que mataban camellos, que mataban estos elefantes de la era del hielo, caballos sobre todo. Efectivamente, los primeros cazadores que aparecieron en la región seguían presas más fáciles de cazar que un mamut, ya que estos últimos
podían representar enorme resistencia e incluso eran capaces de matar a todo un grupo de cazadores. Sí, definitivamente. Y el hecho de que existieran cazadores que a distancia pudieran hacerle algún daño a los animales, también de una manera oportunista, dependiendo de los accidentes, de que se quedaran atorados, que cayeran en alguna fosa o algo así, servía para que con las lanzas y con los otros instrumentos que tenían, los mataran. Sin duda, los cazadores sabían reconocer una oportunidad de oro para atacar a un elefante prehistórico parado en el lodo. A finales de la Edad de Hielo, los elefantes prehistóricos, como el fuego de los volcanes de la Cuenca de México, desaparecieron. Paulatinamente se fueron borrando del paisaje de Norteamérica. Los científicos siguen debatiendo las causas de su extinción: cataclismos naturales, cacería extensiva por parte de los seres humanos o la mejor aceptada, que las diversas causas producidas por el calentamiento global de hace 10.000 años afectaron tanto el clima como la vegetación, que era su principal fuente de alimento. ¿Qué tal? ¿Anotaron todo lo que les pareció relevante? Yo espero que sí, porque ahorita van a ver la actividad que les tengo. En su cuaderno, tomen diferentes colores si tienen, su lápiz, plumas, lo que tengan a la mano, porque vamos a hacer un mapa mental. Y como ya habíamos visto en las clases de lengua materna, un mapa mental nos permite organizar la información y poderla estudiar de una forma más sencilla. Entonces, vamos a aplicarlo a nuestro tema de hoy, que es la caza del mamut. Yo solamente voy a comenzar poniendo lo más sencillo para que ustedes lo complementen con la información que a ustedes les parezca pertinente. A la caza del mamut. Tengo la mala costumbre de unir palabras. Este es nuestro tema central. Después, como lo habíamos visto en nuestras clases de lengua materna, lo que sigue es poner un subtema. De ahí nos vamos a ir a poner una pequeña flecha que nos indique que vamos a un subtema de este tema, que es el principal, y vamos a poner, por ejemplo, su origen. ¿De dónde vienen los mamuts? Entonces, anotaremos origen y vamos a ponerle en este caso un recuadro. Y en este nos podemos preguntar, ¿de dónde vienen los mamuts? Cuando hicimos la lectura, vimos que venían de África hace 3.5 millones de años. Entonces, es lo que vamos a anotar. Pondremos África hace 3.5 millones de años. Si quisiéramos complementar, debajo podríamos poner migración y podríamos poner que fueron a Europa, se fueron a Asia y América. En su pantalla, en este momento les va a estar apareciendo cómo se podría ver el mapa mental completo con la información que acabamos de leer. Y como ustedes pueden ver, del primer subtema que se desprende a la caza del mamut está en la parte superior
que son animales indispensables para la supervivencia y el desarrollo del hombre. Después están las aportaciones, que aportaban a los hombres de esa época alimento, vestido, armas, utensilios y vivienda. Después tenemos el subtema origen, que es el que yo anoté en el pizarrón hace un momento, que tenemos que fueron a África y después que migraron a Europa, Asia y América. Debajo en morado tenemos extinción, que como ya lo habíamos leído en el libro, fue hace 10.000 años debido a los cambios climáticos. Debajo en azul tenemos la forma de cazarlo. En el libro nos indican que los perseguían hasta el pantano, quedaban atrapados y ahí los atacaban con lanzas y flechas. En verde nos ponen regiones naturales, que es en las regiones en las que ellos habitaban, que son estepa, sabana y bosque. En rojo nos ponen en México, que eso es lo que ahorita vamos a ahondar un poco más. Vimos que vivían en una cuenca, específicamente los restos que se hallaron estaban en la Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal, y en el Estado de México. Finalmente, ahora sí, vemos que los fósiles son huesos, molares y colmillos, los que se encontraron aquí con los que pudieron determinar que eran unos mamuts. Pero recuerden que los fósiles son en realidad, como lo vieron en el video, cualquier resto o hueso que se encuentre enterrado y que ya tenga muchos años. Bueno, pues ahora ustedes tendrán más dudas. Y como ustedes tienen muchas dudas, hay unos niños que nos mandaron unas preguntas. La primera pregunta es: ¿cuáles son las diferencias entre los mamuts y los elefantes que conocemos hoy en día? Bueno, pues aunque pertenecen a la misma especie, los mamuts eran mucho más grandes. A diferencia de los elefantes, estos tenían un pelaje que era muy largo, que les permitía soportar altas temperaturas muy bajas. Tenían unos grandes colmillos que les permitían desenterrar pasto, alimento y que les permitían también defenderse. Y también tenían una joroba que les permitía guardar grasa, que les ayudaba durante los climas fríos. La segunda pregunta es: ¿por qué no comemos actualmente carne de elefante? Bueno, esta es una pregunta un poco más fácil. En realidad no comemos carne de elefante porque, para empezar, nuestros hábitos y nuestra cultura han cambiado. Y entonces ahora tenemos cadenas de producción de alimento mucho más complejas, que es lo que nos permite tener alimentos que producen los agricultores y los ganaderos. Y por otro lado, los elefantes están en peligro de extinción y es por eso que su carne ya no se consume. Y bueno, yo ahora los invito a que hagamos una actividad. Esta actividad está en su libro de texto en la página 28 y está resaltada en un color marrón y como título dice: investigo y valoro. Esta es la actividad que yo les propongo que hagamos el día de hoy y que cuando tengan oportunidad la muestren a sus profesores. Y la actividad dice: en mayo de 2007, al noroeste de Siberia, Rusia, un pastor de renos encontró accidentalmente un mamut bebé congelado al que se llamó Liuba. La relevancia de este descubrimiento radica en que se encuentra tan bien conservado que sus órganos están intactos y tiene pelaje y pestañas. A partir de estos retos se podrán hacer investigaciones acerca de los hábitos alimenticios y las características físicas del mamut. Algunos científicos incluso han planteado revivir a este animal por medio de la clonación. ¿Caminará de nuevo el mamut entre los humanos? ¿Qué opinas? Debajo te proponen que realices una encuesta sobre este tema con tus compañeros. En lugar de hacérsela a tus compañeros, hazlo con los familiares que te acompañan en casa. Después te indican: elabora las preguntas y la tabla de registro de las respuestas. Finalmente, presenta un informe de los resultados con tablas y gráficas. En cuanto tengas oportunidad, muestra tu actividad a tus maestros. Y así
es como hemos llegado al final de esta sesión. Espero que les haya gustado y no dejen de realizar la actividad. Hemos terminado con cultura y vida cotidiana del pasado, a la casa del mamut. Continuamos con geografía. Llegó el momento de movernos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos.